Buenas noches, les damos la cordial bienvenida a la sesión mensual de imagen mamaria. Dejo con ustedes a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos los médicos y personas que nos acompañan a esta sesión mensual. Como saben, estamos turnando las sesiones con nuestro centro de CT Lomas, con el de la colonia Roma de CT México y nosotros, que nos ocupa esta sesión. Y me da mucho gusto presentar a los ponentes. Se van a hacer una revisión de casos de acuerdo a las características moleculares de los tumores y me da mucho gusto presentar a la doctora Ana Ramírez, que ella es médico radiólogo. Ella trabaja por las mañanas en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional y en la tarde labora con nosotros. Así que bienvenida, Ana, con tu primera revisión y posteriormente nos apoyará con otra revisión el doctor Víctor Lara a continuación de la doctora. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a esta sesión virtual. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues nuestro primer caso consiste en una paciente femenina de 41 años de edad, la cual tiene antecedente de su tía materna con cáncer de mama. Tiene una gesta 1 para 1 y cesárea 0 y antecedente de una biopsia de mama derecha. Por lo cual fue el motivo por el cual se presentó aquí en esta unidad solicitando un estudio funcional como es el PET-RM. Dentro de del protocolo del PET-RM se realizaron proyecciones oblicuo-mediolaterales proyecciones oblicuo-mediolaterales, ultrasonido y PEM. En el momento del estudio, esto es con la finalidad de aprovechar el radiotrazador del PET-RM. Ahora bien, el resultado de esta biopsia fue un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 3 de la escala de Scarborough-Richardson asociado a carcinoma ductal in situ de alto grado. Esto es con un patrón sólido y cribiforme, no tenía comedonecrosis. Se le realizó inmunohistoquímica y estos receptores de estrógeno fueron positivos en el 90% de los casos. Receptores de progesterona fueron positivos en el 60% de los estudios y un HER2 positivo, 3 cruces, con un Ki67 alto del 80%. Vamos a comenzar con las proyecciones oblicuo-mediolaterales. Tenemos que es una mama densa, en la cual hacia los cuadrantes superiores en el tercio posterior se observa un nódulo que es de morfología irregular con márgenes espiculados. Dicho nódulo está asociado a calcificaciones pleomórficas finas, que se pueden ver aquí mucho mejor en esta magnificación. Lo que es el tejido celular subcutáneo, la piel, el complejo areola-pezón estaban sin alteraciones. Y en la región axilar no se alcanzaban a ver ninguna adenopatía. Mediante ultrasonido, este nódulo se localizó en el radio de las 10, en la línea C, es de morfología irregular, tiene márgenes angulados, hipoecoico, y se observan, tiene calcificaciones intranodulares. Presenta distorsión de la arquitectura y a la modalidad del Doppler color tenía un vaso nutricio central. En la región axilar homolateral, en el nivel 1, se observa una adenopatía, la cual conserva adecuada relación córtico-medular. En el PEM, que se realizó en el mismo momento para aprovechar el radiofármaco, podemos observar que hay una captación difusa del radiofármaco. Esto es porque es una mama muy densa, es el tejido mamario lo que está con la captación. Asimismo, vemos dos focos que tienen aumento e incremento del metabolismo. El que está posterior correspondía al nódulo que actualmente estamos estudiando. Y asimismo, 5 centímetros anterior a
se observaba otra área de realce del radiofármaco. El nódulo tenía un LTB de 11 y un submax de 5. En el estudio de PET-RM, este se hace con un protocolo abreviado, en donde podemos observar hacia el cuadrante superior externo, en el tercio posterior, en radio de las 10, a una distancia de 8 centímetros del pezón, un nódulo que tiene morfología irregular con márgenes espiculados que distorsionaba la arquitectura glandular. Este nódulo en secuencias potenciadas en T1, como lo vemos en la imagen de la izquierda, se observa isointenso al tejido. Y en secuencias de STIR, que son secuencias potenciadas al líquido, lo observamos que es hiperintenso. Asimismo, tenía múltiples nódulos ovalados circunscritos, muy diferentes al nódulo que estamos estudiando, que estaban en relación a quistes simples. Asimismo, tras la administración del medio de contraste, este nódulo, en lo que es en el tercio posterior, lo vemos que tiene una captación que es un realce heterogéneo. Aquí podemos observar mejor las características morfológicas. Vean el margen que es espiculado, la morfología es irregular. Y hacia anterior de este nódulo, en el mismo cuadrante, a una distancia de 5 centímetros, se observaba un real senomasa. Este es el que correspondía al foco que estaba en el PEM, en el foco que se veía anteriormente. Asimismo, en secuencias potenciadas de máxima intensidad, vemos cómo hay un realce parenquimatoso del fondo que está muy marcado y se observa tanto el nódulo hacia el tercio posterior y realce no masa. Esto es en axial y en coronal. En estas imágenes podemos observar que son contrastadas, es un T1 FATSAT con contraste, en donde observamos las características del nódulo, y este nódulo medía 2 centímetros por 22, perdón, 2 centímetros por 2.2 centímetros. Es importante mencionar que a esta paciente le realizaron su biopsia en provincia y no le pusieron clip marcador. Esto es importante porque este tipo de cánceres tienden a tener una respuesta favorable a la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, es cuando nosotros hagamos una biopsia, es de suma importancia colocar un clip marcador en el sitio donde está el tumor, en el centro, así como también si nosotros hacemos biopsia de ganglio, también se debe de marcar con la finalidad de que cuando haya una respuesta, tengamos marcado el lecho tumoral. Continuamos. A la perfusión podemos observar que este nódulo tiene una fase, una curva en cinética de lavado, y en el mapa de color tiene una captación importante. En la axila, a nivel 1, aquí tenemos látero inferior al músculo pectoral menor, en el nivel 1, vemos el ganglio que vimos en el ultrasonido, que es de morfología arriñonada y conserva adecuada relación córtico-medular. Es un ganglio normal. Asimismo, a la función del PET-PEM, más bien del PET-RM, vemos una captación del medio de contraste hacia posterior, donde está el nódulo, y hacia lo que era anteriormente, donde se encontraba el real senomasa. Asimismo, también con el PET-RM, lo que podemos ver no nada más es valorar la afectación locorregional, sino también a distancia. Y observamos que este tipo de cáncer no tiene ninguna afectación en lo que es cerebro, pulmón, hígado ni hueso. Quiero mostrarles la clasificación molecular por inmunohistoquímica. Existen dos tipos, dos subgrupos grandes. Uno es cuando tienen expresión de receptores hormonales positivos, que también se llama luminal, y los que no tienen receptores hormonales. En cuanto a lo que es el subgrupo de los luminales, cuando están positivos, cuando sobreexpresan el HER2, dependiendo del valor de corte del Ki67,
Si es menor del 20%, estamos ante un subgrupo luminal A. Pero cuando ese Ki67 o índice de proliferación celular es por arriba de 20%, este va a tratarse de un luminal B. Tenemos un 30% de los casos de los luminales que pueden estar asociados con lo que es una sobreexpresión del HER2 positivo con un Ki67 alto. Y esto se confiere y se llaman luminales B HER2. Asimismo, el otro subgrupo donde no presenta receptores hormonales, cuando tenemos bueno, más bien cuando está una sobreexpresión y que es el único marcador, el HER2, con un Ki67 alto, estamos ante un subgrupo molecular HER2 positivo. Y cuando este HER2 no hay ni captación de HER2, ni tampoco hay expresión de receptores hormonales, estamos, y con un Ki67 alto, estamos ante un triple negativo. Estos son los subtipos moleculares. Esto nos sirve para saber lo que es el tratamiento que se le va a dar a la paciente, el tratamiento adecuado y la sobrevida de esta paciente, así como su pronóstico. Hablando ya del HER2, que es el caso que tiene nuestra paciente, es un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico y es un HER2 positivo. El HER2 es un factor de crecimiento epidémico humano, también llamado HER2-Neu. Es una proteína que va a participar en el crecimiento de las células. Normalmente tenemos HER2 en nuestras células normales. En un 15 a 20% cuando hay un tumor de mama, se van a encontrar elevadas la cantidad de HER2 y esto va a conferir a que ese tumor sea más agresivo y tenga mayor crecimiento, mayor celularidad. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que el HER2 es un receptor de transmembrana de la tirosina quinasa, que normalmente va a estar codificado por el gen ERBB2 en el cromosoma 17 del brazo corto 21. Este gen, su función es que promueve el crecimiento celular. Cuando tenemos, como vemos aquí en esta imagen superior derecha, una célula normal, tenemos esta glucoproteína de membrana, que es la tirosina sinasa, es el HER2, que está normal. Pero el problema es cuando hay una sobreexpresión del HER2, porque esto, en la imagen central, vemos una célula donde hay sobreexpresión y esto promueve el crecimiento celular y esto favoreciendo, perdón, favoreciendo también que esa motilidad celular sea de las células tumorales sea más agresiva. Muy bien, entonces, el carcinoma de mama HER2 va a corresponder el 15% de todos los cánceres mamarios. Estos se caracterizan porque van a sobreexpresar este HER2-Neu, este factor de crecimiento. Y su característica de inmunohistoquímica es que van a ser receptores hormonales negativos con HER2 positivo y el Ki67, es decir, el índice de proliferación celular va a ser mayor a 20%. Esto nos confiere que va a tener más proliferación celular. Asimismo, también va a tener una mutación del P53 que recordemos que también es un inmunosupresor de las células tumorales y esto va a estar mutado en un 40-80% de los casos. Suelen ser tumores agresivos que van de intermedio a alto grado y también tienen afectación ganglionar. Generalmente, en el 31% de los casos van a tener una afectación locorregional y en el 6% de los casos van a estar afectados ya los ganglios linfáticos regionales. Entonces, esto también nos confiere a que puede ser una enfermedad multifocal, multicéntrica y bilateral. Y este tipo de tumores HER2 positivos tienden a recurrir más comúnmente que los otros tumores. eh, Va a estar asociado a un componente de carcinoma ductal in situ que va a afectar a nivel linfovascular. También el patrón de metástasis va a haber una afectación visceral, es decir, va a afectar a lo que es el hígado y a nivel del cerebro.
Asimismo, ¿qué características va a tener el HER2 por mastografía? Esto es muy común presentar que haya, bueno, la presencia de nódulos irregulares espiculados asociados a calcificaciones pleomórficas finas. Y esto nos está hablando, las calcificaciones pleomórficas finas, de la asociación del carcinoma ductal in situ. En el 60% de los casos va a tener calcificaciones. Asimismo, por ultrasonido, esos nódulos van a ser de morfología irregular, sus márgenes van a ser angulados y se observan, hay calcificaciones intranodulares. También podemos tener lesiones no masa que van a estar caracterizadas como áreas hipoecoicas irregulares. Las calcificaciones de las cuales nos podemos ver en el ultrasonido nos hablan de la sobreexpresión del HER2. Por resonancia magnética es lo mismo, un nódulo irregular con márgenes espiculados. Su característica es que en T2 va a ser hiperintenso. ¿Por qué? Porque nos habla de que tiene mayor celularidad de la lesión. Generalmente también van a presentar edema peritumoral, que esto acuérdense que es un marcador que nos habla de la agresión que tienen los tumores, y su cinética va a ser de lavado. Puede estar asociado a realces masa y no masa, y pueden ser multicéntricos, como es nuestro caso que acabamos de ver, multifocales y bilaterales. Hay dos tipos de presentaciones. Generalmente la más común es la que ahorita les mencioné, que es cuando tenemos el HER2 positivo con receptores hormonales positivos y van a caracterizarse por nódulos irregulares espiculados. Cuando nosotros tenemos un HER2 y que tenga los receptores de estrógeno negativos, generalmente el nódulo se va a presentar como nódulo ovalado circunscrito y puede haber también realces no masa con edema peritumoral asociado, ese nódulo. El PET, como saben ustedes, es una herramienta que tenemos que es muy útil para estadificar no solamente loco regional, sino también a distancia. El valor de la respuesta a la neoadyuvancia también lo podemos valorar esa respuesta con estudios funcionales, como es el PET. Y bueno, ya como para concluir, sabemos que los carcinomas mamarios HER2 positivos han mejorado la supervivencia libre de enfermedad y esto ha sido porque actualmente se tienen tratamientos de anticuerpos monoclonales como es el trastuzumab y el pertuzumab, que estos han ofrecido una respuesta que puede llegar a ser completa, por eso la importancia de una colocación del clic marcador en el sitio donde está el tumor para que esto, pensando una cirugía, la probabilidad de una cirugía conservadora, así como el desescalamiento de lo que es a nivel de la enfermedad ganglionar. Es decir, la tendencia es a irse a cirugías conservadoras y ya no hacer disecciones radicales de axila, sino ganglio centinela. Y esto favorece al pronóstico y a la sobrevida de nuestra paciente. Asimismo, sabemos que la resonancia magnética es un estudio funcional que nos presenta una muy buena evaluación con un alto valor predictivo. Y también es importante nuestro papel como radiólogos para que nosotros analicemos las características morfológicas de cada lesión, valoremos lo que es la afectación locorregional y a distancia. Asimismo, tenemos que hacer uso o tenemos que tener un grupo multidisciplinario para la toma de decisiones. Eso es esencial para que tenga nuestra paciente un adecuado tratamiento quirúrgico, neoadyuvante o de adyuvancia, y esto nos favorezca para lo que es el pronóstico y la sobrevida de nuestro paciente. Listo, doctora. Muchas gracias, doctora Ana Ramírez, por su excelente presentación. Te vamos a dar unos minutitos para que nuestros asistentes hagan No preguntas escucho. en el chat destinado para ello. Tenemos un chat de preguntas por si alguien tiene alguna. Y bueno, ya tenemos dos. ¿Qué consecuencias o desventajas existen cuando no se colocan los clips? ¿Qué consecuencias? Pues en dado caso de que tengamos una respuesta completa, no vamos a poder saber en dónde estaba el hecho tumoral.
No vamos a poder marcarlo con un arpón, por lo tanto no vamos a saber el sitio exacto donde estuvo el tumor. Muchas veces hay una respuesta completa y lo único que se puede ver es una distorsión de la arquitectura, o si no, pues si es una respuesta parcial, pues ya se ve el resto del tumor que quede. Pero hablando de respuesta completa, es de suma importancia marcar con un clic marcador para pensando en un tratamiento conservador, sobre todo por el tipo de lesiones que tienen sobre una recurrencia, ¿no? Este tipo de lesiones. Sabemos, perdón, Nadia, estoy tomando la palabra, sabemos que esto encarece el costo de la biopsia, pero es muy importante el seguimiento. Y si fuera una biopsia negativa a malignidad, también nos permite seguir vigilando el sitio de la biopsia. Y en ocasiones, incluso tumores pequeños que se trae uno, la mayoría de la tumoración con los sistemas de corte y aspirado permite identificar, cuando son muy pequeñitos, identificar dónde estaba el tumor. Así que realmente están en los lineamientos que debemos hacerlo, aunque sabemos que el costo aproximado del clip es de $200, o yo creo que ya mayor en este momento, pero hay que hacerlo en forma correcta para poder obtener realmente una buena evolución de la paciente. Así es. Y si en el momento no se colocó por cualquier situación, antes de dar la quimioterapia, pueden enviarlas para ponerles el clip si la paciente va a iniciar con quimioterapia. Entonces, antes de iniciarla, se puede enviar para poner el clip. Yo quisiera acotar otro punto muy importante. Muchas veces sé que todo depende de los costos y lo entendemos así, pero muchas veces al inicio de la quimioterapia nos mandan a hacer un PET de la paciente y posteriormente piden un control con ultrasonido. Realmente no tenemos los elementos de juicio para valorar una respuesta al tratamiento de la quimioterapia. Y lo que de veras recomendamos, pues que tengamos el mismo estudio comparativo para que la evaluación sea lo más fidedigna. Realmente, desafortunadamente, la tecnología es costosa, pero hay que comparar con el mismo estudio con el que se inició. Y lo ideal es al inicio, a los 6 meses y al final del tratamiento. Es. Así es, correcto. Y Muchas la gracias. Yo también quisiera agregar, e insistimos mucho, como decía la doctora Ana, ya está inyectada la paciente con la dosis de un PET, y realmente la mastografía por emisión de positrones o PEM, pues es utilizar esa dosis de radiación en imágenes tardías que son idénticas a la mastografía, que nos permiten una correlación, y como ya lo mencionó ella y quiero insistir, el PET es determinar a distancia si hay metástasis o no, y el PEM es locorregionalmente. Ahora, el caso que nos presentó, que era PET resonancia, realmente tiene una gran utilidad si sospechamos metástasis cerebrales en hígado. Y también, a ver, apóyenme, me falta una más donde se vea mejor, cerebro también, hígado y pulmón. Entonces sí, Hueso nos también. Hueso. Hueso. Ujú. eso también. Gracias. Muy bien, la siguiente pregunta es si en los ganglios también se puede colocar marcador. Sí, así es. Lo ideal es colocar el clic marcador del ganglio que se hace biopsia, de tal manera que si se tiene positivo, ya sabes qué ganglio es el que está afectado. Sí, así es. Se coloca a nivel de la cortical. En la médula no, a nivel de cortical. Ujú. Porque también se valora una respuesta de la neoadyuvancia en los ganglios. Hay que ver que la disminución de la cortical y el eje corto también, que sea no arriba de 10 milímetros. Entonces, cuando valoramos una neoadyuvancia, no solamente valoramos el tamaño del tumor, sino también al nivel ganglionar, la respuesta que tiene.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es el doctor Jorge Sánchez. Por favor, ¿nos pueden mencionar los criterios de multifocalidad y multicentricidad? Sí, multifocalidad es cuando tienes más de un tumor en el mismo cuadrante o a una distancia que sea menor de 5 centímetros. Y multicentricidad, como fue nuestro caso, es cuando hay una distancia mayor de 5 centímetros o está en otro cuadrante. En eso consiste. Muchas gracias. Mira, Ya. Nadia, nada más quisiera agregar, si piensan hacerle a su paciente cirugía conservadora, realmente hay que tapificar, porque para evitar las recidivas tumorales. Si nos llevamos sorpresas con los estudios funcionales, tanto para evaluar la multifocalidad y multicentricidad y el estado ganglionar. Antiguamente sabíamos que los ganglios chiquitos son ganglios benignos. Ahora sabemos que puede haber ganglios chiquitos y que tengan captación y que tengan metástasis. Entonces, si piensan hacer algo conservador, tapifiquen a sus pacientes. Gracias, Landy. A usted, doctora. ¿No hay más preguntas? ¿Alguien desea hacer algún otro comentario? Muy bien, pues le doy la palabra. Le damos la palabra al doctor Víctor Lala. Muy bien, pues muy buena tarde a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y vamos a presentar el segundo caso de la sesión del día de hoy. En esta ocasión tenemos a una mujer de 70 años que no tiene antecedentes heredofamiliares ni tampoco patológicos y que además es nulípara. Realmente se presenta como un nódulo palpable en la mama derecha. Usualmente cuando vienen estas pacientes que tienen un hallazgo positivo, nosotros procedemos a realizar un estudio completo donde tenemos proyecciones tanto mediolaterales oblicuas como cráneo-caudales y muchas veces preferentemente con tomosíntesis que nos permite evaluar mucho mejor este tipo de lesiones, las distorsiones de la arquitectura y las asimetrías también. En este caso tenemos una imagen en una proyección mediolateral oblicua derecha que fue tomada al momento de la llegada de la paciente al centro en 2017, donde se aprecia pues una lesión, una tumoración, un nódulo especulado con calcificaciones pleomorfas, como las solemos mencionar, y con el cono de magnificación, estas son mucho más evidentes. Al momento de realizar el ultrasonido, podemos corroborar esta lesión que se encontraba en radio 1, línea B, y adicionalmente, cuando efectuamos el protocolo ganglionar, visualizamos algunos ganglios que muestran pérdida del hilio graso, así como también una morfología redonda. En estos casos es importante, como lo mencionaron previamente, etapificar a nuestros pacientes y una de las maneras en las cuales podemos realizarlo es a través del PET-CT y del PEM, utilizando la misma dosis de radiofármaco, como lo ha mencionado la doctora Ana y la doctora Lara previamente. En esta ocasión podemos identificar en la mama derecha la lesión visualizada previamente por mastografía que tiene una ávida captación y adicionalmente nódulos a distancia o ganglios a distancia que también muestran captación del radiofármaco. Se encontraban en los 3 niveles ganglionares, retropectoral, infraclavicular, así como también en la cadena mamaria interna. Esta enfermedad pues fue tratada en un hospital privado de la Ciudad de México utilizando inmunoterapia en un protocolo que para la época era novedoso. Utilizando la misma dosis de radiofármaco, se efectuaron proyecciones iguales a las que hacemos por mastografía en la mastografía por emisión de positrones. Podemos identificar esta lesión como tiene una avidez, ¿no?, al radiotrazador cuando la comparamos con la captación de fondo con el resto de la mama. El aparato que visualizan ustedes a la izquierda es la mastografía o el equipo de mastografía por emisión de positrones con el cual contamos en este centro desde 2013. Posteriormente a la paciente se efectuó una biopsia donde el resultado fue un carcinoma micropapilar de mama que fue moderadamente diferenciado y que al hacer la evaluación del subtipo molecular resultó en un luminal B,
que sabemos que suelen tener un KI67 elevado y que además suelen tener un pronóstico reservado o no tan bueno como los luminales A. Esta paciente continuó con el tratamiento de inmunoterapia y pueden visualizar en esta imagen cómo la respuesta de la lesión fue bastante favorable. Como lo mencionaron previamente, la colocación del clip es indispensable. Ahí lo podemos visualizar como después de la respuesta al tratamiento podemos identificar esta zona donde se colocó este marcador metálico al momento de realizar nuestras proyecciones mastográficas. Nuevamente podemos ver mejor esta localización o estos hallazgos, así como los calcios que estaban allí presentes con este cono de magnificación. Al momento de realizar el ultrasonido en este seguimiento de 2021, pueden identificar cómo la lesión redujo considerablemente de tamaño. Actualmente se apreciaba ecogénica con medidas mayores de 18.2 milímetros y los ganglios en las regiones axilares mostraban un discreto engrosamiento de su cortical. Medían 4.3 milímetros de grosor. Al momento de realizar el PET de mama de alta resolución, pueden visualizar también cómo disminuye de manera significativa la captación del radiotrazador. Esta paciente suspendió el tratamiento de inmunoterapia, se terminó este protocolo y regresa a un PET en 2022, donde pueden visualizar nuevamente que se aprecian dos nódulos en la región retroareolar, los cuales mostraban un importante aumento de la captación del radiotrazador, así como también en la región axilar. Es importante en este momento mencionar que este tipo de tumores tienen se muestran, ¿no? o suelen tener afección ganglionar de manera frecuente, como lo vamos también a mencionar más adelante. Al momento de realizar nuevamente el PET de mama de alta resolución, pueden ustedes ver cómo ese ganglio axilar se hace mucho más evidente o se visualiza al comparar con el estudio previo de 2021. Aquí también es importante mencionar la importancia o el hecho de que podemos realizar también el PET-CT para dar seguimiento a estas pacientes. De hecho, en este estudio que se realizó en 2024, gracias al equipo que se encuentra en nuestro centro, se identificó un pequeño nódulo apical izquierdo, el cual mostraba también captación posterior a la administración del radiotrazador. Cuando regresa la paciente al continuar tratamiento este año, visualizamos cómo existe un aumento en el número de los nódulos, así como también en el tamaño de los mismos. Pueden ustedes visualizarlo en la imagen que se encuentra superior izquierda, donde visualizamos estos nódulos, y en las imágenes que se encuentran en la parte derecha podemos ver cómo existe una captación posterior a la administración del radiotrazador. Adicionalmente, esta paciente tenía múltiples adenopatías mediastinales, así como también presentaba dolor en la región costal anterior izquierda, y vemos una lesión metastásica en una de las costillas, como se aprecia en esta imagen que estoy señalando en este momento. Muy bien. El carcinoma micropapilar de mama forma parte de los tumores epiteliales. Sus características celulares es que empiezan a formar pequeños clústeres de células donde podemos visualizar algunos espacios vacíos. Y dentro de ellos podemos identificar estructuras papilares, las cuales pueden diferenciarse por ser completamente puras, por ser parciales, o bien por encontrarse localizadas o focales. La primera vez que fue descrito este tumor fue en 1980 y pasaron aproximadamente 13 años para que fuera incluido en la lista de los tumores mamarios de la OMS en 1993, gracias al trabajo de Siriankul y Tabasoli, que publicaron 9 casos y lo pudieron caracterizar mucho mejor. A pesar de que este tipo de tumores puede encontrarse, o al menos ese patrón papilar, hasta en un 8% de todos los tumores de la mama, cuando son puros, únicamente los encontramos entre 0.9 al 2%. La edad media de presentación de este tipo de tumores es a los 59 años de edad. Nuestra paciente rebasaba esta media, pero se encuentra todavía dentro del rango, obviamente, en el cual podemos encontrarlos. Existen muy pocos casos presentados en la literatura de hombres que tengan carcinomas micropapilares de mama.
aunque pueden también presentarse algunos de ellos. Estos tumores, cuando los encontramos, suelen ser de gran tamaño. La mayoría suelen también presentarse como tipo luminal A, aunque algunos pueden ser luminales B, aproximadamente un 14%. Existe alguna bibliografía que menciona que cuando estudiamos los subtipos genéticos de estos tumores, muchos de ellos caen en esta clasificación de luminales B con mayor frecuencia. También debemos recordar que este tipo de tumores suelen tener o suelen afectar a los ganglios de manera bastante frecuente. Y es por eso que debemos nosotros realizar una evaluación muy completa y siempre efectuar nuestros protocolos ganglionares de manera cuidadosa. Al momento de verlos por imagen, solemos identificar nódulos espiculados de mediano o de gran tamaño y, como mencionamos anteriormente, con afección ganglionar. Cuando hacemos una resonancia magnética, pueden presentarse de dos maneras, con un realce difuso o bien también con una cinética de lavado. Al ser este tumor del subtipo molecular luminal B, pues recordamos justamente lo que nos mencionó la doctora Ana hace algunos momentos, que suelen tener receptores o que tienen receptores de estrógeno positivo y que el HER2 puede ser positivo o negativo y el Ki-67 pues supera el 20%. En el caso actual era del 40%. Estos tumores tienen un pronóstico realmente reservado. Tienen peor pronóstico que los luminales A o también lo consideramos como intermedio. Lo mismo que su respuesta a la quimioterapia y a la hormonoterapia, por lo cual en muchas ocasiones se puede utilizar diversos tratamientos, entre los cuales pues se encuentra de primera línea el tamoxifeno, pero al tener receptores HER2 positivos, pues también en este caso procedió a pasar a un protocolo por inmunoterapia y esto en la tabla, como pueden visualizar en el lado derecho, pues actúa directamente sobre este tipo de receptores, inhibiendo la proliferación celular y en muchas ocasiones también disminuyendo el tamaño de los tumores que están siendo tratados. Ahora, esta paciente, al interrumpir el tratamiento con inmunoterapia, pues mostró en los estudios posteriores a 2021 que había una progresión de la enfermedad. Entre las características clínicas de los luminales B, podemos mencionar que se encuentran entre un rango de edad de 34 a 85 años, y la media coincide justamente también con el micropapilar de mama a los 59 años de edad. Muchos de estas pacientes suelen tener antecedentes y también, como todos los tumores, es mucho más frecuente encontrar los luminales B asociados pues al carcinoma ductal infiltrante. La mayoría de ellos va a presentarse como nódulos, tanto en la mama como en la región axilar, con todas las características que solemos mencionar de los tumores malignos. En conclusión, debemos recordar que es muy importante conocer los subtipos moleculares de los cánceres de mama, ya que, como mencionó la doctora Ana, nos pueden ayudar a tener una terapia dirigida y, por lo tanto, un mejor tratamiento. Esto cada vez va avanzando más y podemos identificar actualmente genes específicos y microRNAs, los cuales pueden revelar además heterogeneidad entre los diferentes tumores y esto se vuelve relevante también para el tratamiento. Existen múltiples protocolos donde posterior a la administración del tratamiento se vuelven a tomar biopsias para valorar si es que sería de utilidad una nueva terapia. Entonces, la clasificación molecular no solamente es útil en el pronóstico, sino también para tomar acción en la terapia dirigida y muy probablemente esto continuará tomando mucha mayor importancia en todos los informes histopatológicos que se realizan a nuestras pacientes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Víctor también por su excelente participación. Y bueno, me gustaría darle la palabra a la doctora Lara en lo que nos elaboran algunas preguntas, Eso. que ha visto la evolución de esta paciente, ¿no? Que la hemos visto pues de cerca en estos años y bueno. Bueno, pues realmente la evolución de la metodología ha sido impresionante y yo creo que, como mencionan los americanos, no solo es la especificidad en la imagen y seleccionar los métodos adecuados, sino también en el tratamiento personalizado. Y yo creo que estos estudios nos permiten encontrar y diseñar
a la medida para cada paciente. Desafortunadamente, pues la tecnología, como ya lo había mencionado, es costosa, pero yo creo que también es muy costosa la quimioterapia y además, pues lo difícil del manejo de la quimioterapia. Entonces, seleccionar realmente lo que va a ser útil para cada paciente, pues es muy importante. Gracias. Muchas gracias. No tenemos preguntas hasta el momento. Doctor Víctor, no sé si quiere agregar algo. Muy bien. Pues realmente, como lo mencionaba la doctora, tomar la oportunidad de cuando vienen las pacientes a un PET-CT con la misma dosis del radiotrazador, tener el PEM de mama, que nos aporta mucha información y ya se cuentan con muchísimos casos y algunos de ellos realmente nos demuestran la utilidad que puede tener este método de imagen. Entonces, justamente el contar con esta información puede ayudarnos a cambiar en muchas ocasiones la actitud que se puede tener ante un determinado caso o situación. Y no olvidar la mama contralateral, ¿no? Que también, pues es muy importante estar completamente seguros de que en el otro lado no hay enfermedad. Y bueno, yo también quisiera agregar que el PET pues es muy, muy bueno, pero nos permite en la mama, porque los detectores están en el gantry, pues está alejado de la mama, entonces su resolución, su capacidad en el tamaño de detectar un tumor, pues es de 1 centímetro, si bien nos va. En cambio, con el PEM, que es los detectores como mostró el doctor Víctor, están uno arriba y otro abajo, pues la resolución, la capacidad de verlo puede ir hasta de 1,2 o 1,5 milímetros. Entonces, bueno, realmente a través de todos estos años hemos aprendido la utilidad de estas metodologías. Como mencionó, yo creo que fue Nadia, pues fuimos Centro PET desde el 2004 que se abrió en CT Scanner San Ángel y bueno, ha permitido conocer y aprender estas metodologías junto con los médicos nucleares que nos acompañan aquí en la labor de nuestras pacientes. Y él pregunta si existe una relación específicamente del tumor micropapilar con la paridad y lactancia de la paciente o en pacientes menores de 50 años con el uso de hormonales orales y sin embarazo o lactancia. Aunque lo mencionamos en el inicio dentro de los antecedentes de la paciente, realmente los tumores micropapilares no son los más frecuentes. Y a pesar de que cada vez se cuenta con mayor información, la mayoría de los artículos menciona que las series no han sido suficientes para caracterizar este tipo de tumores, tanto para tratamiento y todos los factores de riesgo que existen. Por lo tanto, no podríamos asegurar que para este tumor específico los factores que menciona el doctor pues sean típicos o afecten más allá de lo que sabemos que sucede con todos los tumores mamarios. Sí, afortunadamente no son tan frecuentes, ¿no? Los micropapilares, 1 o 2%, pero sí son muy agresivos. Ya lo mencionabas que hasta el 80% puede tener metástasis, entonces pues sí hay que hacer una buena tapificación. Incluso aunque fuera in situ, también es agresivo, o sea, sí tiene alta posibilidad de recurrencia cuando hay cirugía conservadora, entonces este tipo en específico pues sí es de cuidado, ¿no? Es correcto. Y además, pues siempre recomiendan pues tomar en consideración los márgenes amplios, ¿no? Al momento de hacer las resecciones, precisamente por eso que comenta de la alta incidencia de recidivas que existen. Pues no hay más preguntas, doctora, Pues ahora son termina todas. rápido. Bueno, pues qué bueno que no haya tantas preguntas. Y bueno, nada más quisiera recordarles que seguimos haciendo estas sesiones mensuales y el siguiente mes, en junio, le va a tocar a Sete Lomas. Así que ojalá que nos puedan acompañar. Siempre nos enriquecen sus preguntas y procuraremos buscar todos estos casos que nos ayudan en la vida diaria a tratar mejor a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por las presentaciones, doctora Ana, doctor Víctor, y gracias Nadia por ser una espléndida moderadora.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches.